Cuando tú quieras empezar. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar, pero rápidamente con Antonio, que ya le conocemos. Buenas tardes, muchas gracias. Un placer teneros y muchos saludos de Unidas Podemos. Esta andadura la empezamos hace aproximadamente unos 8 o 9 meses. Y además la empezamos con mucha ilusión, pero también es verdad que nos creíamos que estábamos por encima de nuestras posibilidades, y eso no fue bueno. Yo creo que fallamos en algo. Y empezamos a andar porque lo que queríamos era conformar una candidatura para la Alameda como alternativa, contactando con chavales jóvenes, con chavales con inquietudes y sobre todo con gente con ideas de izquierdas. Esa era la cuestión. Y posiblemente ese fue el mayor marrón. Empezamos a reunirnos y la verdad sea dicha, es decir, según pasaba el tiempo, yo cada vez lo veía peor. Era muy difícil coger una candidatura de Alameda que pudiese presentarse por el ala izquierda. Yo no lo veía, pero llegaba el momento, y llegaban las prisas, y había que presentar la candidatura. Y cuando yo más complicado tenía, alguien levantó la mano y dijo que él tenía un proyecto a medias y otro que le estaba elaborando. Y eso la verdad es que me hizo de pensar de por qué estoy aquí. Y yo le dije que eso era muy complicado, que quién iba a defender ese proyecto si no había gente. Y él me dijo, sin ningún tipo de problemas, le voy a defender yo y 10, aunque sean de fuera. Y eso la verdad es que me caló, porque mi pensamiento no era presentarme en las elecciones. Yo ya estoy un poco pasado de rosca, mi trabajo posiblemente no sea muy fundamental dentro de la coalición, pero bueno. Y hubo otros dos, Angélica y Fulgencio. Por cierto, Fulgencio no está aquí hoy porque ayer lo operaron con una operación un poquito complicada y está hospitalizado. Y desde aquí le vamos a mandar pues, que se recupere lo antes posible. Angélica y Fulgencio dijeron que ellos le iban a seguir. Y yo dije que me lo iba a pensar. Sinceramente, teníamos 2 o 3 días todavía de plazo para presentar la candidatura y lo tenía que pensar. Y dándole vueltas y vueltas y vueltas, al final iba a parar al mismo sitio. Es decir, no me podía escapar. Y por mi condición posiblemente de obrero y posiblemente de conciencia de clase, al final estoy donde no debía de estar, pero estoy. Y era muy difícil abandonar el barco en esa situación. Empezamos la andadura con todas las consecuencias, sabiendo que íbamos a tener problemas y sabiendo que nos iban a llover las críticas. Pero bueno, no pasa nada. También tuvimos algunos halagos de vez en cuando. Así que vamos para adelante con lo que tenemos. Y lo que tenemos, aunque sea poco, tenemos que saber defenderlo y aquí estamos para ello, sin ningún problema. Con calma, relajaos, con serenidad, que no hay ningún problema. A Francisco hay un momento en el que decide colgar en las redes que estamos dispuestos a tener un debate a 4. Manda leches. Y se armó el alboroto. Es decir, nos empezaron a llover las críticas y a caernos chuzos de punta. Que jugábamos sucio, que no éramos claros, que no éramos legales. Bueno, tuvimos que subir a las redes para explicar, bueno, el motivo de por qué aquello. Es decir, bueno, que cómo podíamos presentar o invitar a la gente a poder tener un debate para poder discutir a futuro el proyecto que tuviese cada candidato sin haber presentado todavía la lista para las elecciones, es decir, la lista de Unidas Podemos. Es verdad que todavía faltaban 2 días para que la Junta Electoral hiciese público las candidaturas. Estaban en el proceso. Bien, pues tuvimos que salir a decir que de ninguna manera nosotros fuimos con la intención ni de perjudicar a nadie, ni fuimos con la cara tapada,
ni fuimos falseando datos. Es decir, teníamos lo que teníamos y es lo que teníamos que defender. Al día siguiente salen publicadas las candidaturas, como no podía ser de otra manera. Estaba claro, es decir, nosotros no podíamos esconder algo que la Junta va a convalidar y que la va a hacer públicas. Es decir, cuando las listas alguien las coge y las mete otra vez en las redes sociales al día siguiente, bueno, pues dijimos, pues a partir de aquí, como ya tenemos una lista, posiblemente nos podamos sentar tranquilamente, cada partido que aporte lo que tenga que aportar, que busque sus portavoces, y todavía estamos dispuestos a poder discutir el proyecto que tenemos cada uno. Tenemos que desgranarle y tenemos que ver si es posible, es decir, en un acto público con un moderador, joder, por lo menos que la gente sepa qué intenciones y qué posibilidades tenemos de cumplir estos proyectos. Tenemos el compromiso de llegar hasta el final, o hasta donde haga falta, para defender aquello que creemos que es justo y en lo que creemos realmente, que es un proyecto que hay en marcha, que independientemente de que tengamos o no representación en el ayuntamiento, ese proyecto va a estar siempre ahí. Y aunque sea fuera del ayuntamiento, le vamos a defender para que, si es posible, que se pueda aplicar parte de este proyecto. Hubo un partido que sí se comprometió a entrar en ese debate, bien, pero con la condición de que fuesen 4. Otros 2 no entraron. Y yo creo que Vox y el PP no han estado finos, visto lo visto. Quiero decir, una vez que conocemos el programa electoral de ambos partidos, con un ofertón de propuestas y además bajando impuestos, yo creo que podían haber aprovechado la ocasión para haber ido a un debate y haber demostrado que sí es posible hacer ese proyecto y además sin que tengamos que pagar impuestos. Se lo pusimos a huevo. La invitación todavía sigue en pie, todavía estamos en campaña, con lo cual va a estar puesto en las redes, para que el que quiera, si así lo decide, nos podemos sentar y discutirlo. Y sin tapujos, y sin trampas. No estamos en esa clave. No nos hemos presentado ni siquiera para figurar. No nos hemos presentado con el ánimo de que queremos ser protagonistas. Creo que por parte de nadie, menos por parte de mí. Sí es verdad que yo elegí ir en el 6.º lugar porque es lo que marca la mayoría absoluta. Es decir, si llegara ya a salir, fijaros qué bombazo. Los 6 concejales, que es la mayoría. Sería un bombazo, ¿no? Pero en todo caso, voy en el número 6 porque la verdad, yo ya he acabado mi etapa. Es decir, yo ya llego al final y no creo que pueda hacer muchas cosas más de los que he hecho en 65 o 66 años. ¿Qué puedo hacer ya? Pero bien, pero sí es verdad que me dolía, sí es verdad que la conciencia de clase es algo que quería llevar siempre dentro y me dolía abandonar a los compañeros y no los podía dejar solos y aquí estoy para lo que haga falta. Pero que se entienda que en ningún momento tengo afán de protagonismo. Bien, aquí estamos con todas las consecuencias. 7 de fuera y 4 de dentro. Francisco y Angélica os va a explicar el proyecto que tenemos. No es nada de ambicioso, la verdad, es algo normalísimo. Y es algo súper ambicioso. O súper ambicioso, como él lo quiera llamar. Pero quiero decir que entra dentro de una normalidad. No hemos hecho grandes ofertas, ¿vale? Las grandes ofertas son marketing y es verdad que dan buena imagen. Pero luego lo que sí tenemos que demostrar es que eso sea posible hacer. Y luego las cosas se quedan en el camino. Con lo cual, no hemos querido, ni muchísimo menos, entrar en ese tipo de márgenes. No me voy a extender mucho más. El día 28 votamos. Votar lo que queráis. A conciencia. No pasa nada. Solo os pido un favor. Quitar el envoltorio. Mirad el producto y a partir de ahí valorar. Muchas gracias.
hecho Antonio una pequeña singladura personal, laboral, bueno, de intención, ya sabéis que yo llevo muchos años trabajando en la hostelería, tenemos negocio propio, después cerramos el bar, nos vamos de camarero, pero en el intervalo nos reinventamos, me reinvento, me hago monitor de ocio y tiempo libre, creador de contenidos digitales, hago páginas web, etcétera, etcétera. Bueno, pues abandonamos lo que nos ha dado de comer muchos años y nos reinventamos gracias a la crisis del 2008 y ampliamos horizontes. Y bueno, pues bien, al final acabo de director de actividades juveniles, trabajando, afortunadamente llevo 2 años en la Alameda de la Sacra, en el cole, y fenomenal, porque así no gasto gasolina, contribuimos con el medio ambiente, estamos con las familias de los niños del pueblo, estamos con los niños del pueblo y sus familias, que nos conocemos, y ayudamos a la comunidad, que eso es importante. Bueno, y a partir de aquí armamos este pifostio, ¿no?, como dice Antonio, de crear la candidatura de una izquierda alternativa, en este caso es Unidas Podemos Izquierda Unida, Alameda de la Sagra, pues para intentar que en el ayuntamiento de mi pueblo, en el ayuntamiento de nuestro pueblo, se escuche otra voz, que no sea el monosílabo, el monólogo de PSOE y la oposición del PP, o al revés, que haya también otras voces con otros proyectos que se escuchen en nuestro municipio, y fundamentalmente pues también trabajar para la comunidad. Voy a decir un poco cuál es mi motivación para presentarme, para meterme en este pequeño lío, ¿no? Porque durante demasiados años yo ya estuve en una lista de Izquierda Unida hace un montón de años, más de 20. Los años que lleva Rafa gobernando, más o menos, es cuando estuve yo, ¿no? A partir de ahí, durante demasiados años, me dejo de llevar por la trampa esta que dice que, bueno, que somos nosotros, por separado, cada uno de nosotros somos suficientes, que no hace falta asociarse, que no hace falta juntarse con el otro para defender tus derechos, tu forma de vida, ¿no?, la forma en la que vemos el mundo, o España, o Alameda. Durante demasiados años he caído en esa trampa que nos hace creer que el sistema capitalista se regula solo, que las injusticias duran unos pocos años y luego se arreglan, ¿no?, que los sueldos no lo van subiendo los empresarios según nos lo vamos mereciendo, que ya luego con el paso del tiempo y las noticias de sucesivas crisis me voy dando cuenta de que no es así, que las injusticias no se resuelven solas, que los aumentos de sueldo o de pensiones o de derechos no te los dan, que nos lo ganamos a base de reclamar y luchar, y que si no nos juntamos nos dan, pero bien. Otra pata de por qué me decido a presentarme a estas elecciones es pues que veo, que comprendo, o que creo que comprendo el futuro que nos aguarda, y a nuestros hijos y a nuestros nietos más. Porque el futuro está lleno de... No quiero ser apocalíptico, pero creo que vemos el telediario y vemos las sucesivas noticias y comprendemos que el futuro está lleno de amenazas. Cambio climático, emergencia climática, escasez de materias primas, como petróleo, como cobre, como antibióticos para los niños, ¿vale? Vemos guerras crepusculares, vamos a ver migraciones masivas debido a todo esto que estamos viendo, a todo lo anterior y más. Vemos que cada vez hay menos a repartir entre más, que cada vez hay más riqueza en menos manos, y bueno, pues hace falta que las personas que vemos esto, que vemos lo que está pasando a nuestro alrededor y lo que está por venir, nos juntemos y, haciendo comunidad, luchemos para intentar revertir las situaciones que nos van a venir, para ayudar a nuestra comunidad. Otra pata, otra razón por la que me decido volver a la lucha política, a la militancia, pues bueno, el avance del nodo, el avance en todo el mundo, no solo en España, pues de ideas que queríamos superadas, ¿no?, de ideas que preconizan que solo el empresario tiene riqueza, que el trabajador, el ciudadano es intercambiable, que pedimos demasiados derechos. Bueno, pues poco menos piden que la mujer vuelva a la cocina, la diversidad sexual es mejor que no se muestre, los migrantes son todos malvados, que la dictadura de Franco no era tan mala y que se está mejor cara al sol. Ya por aquí pues que no, ¿no? Y por estos 3 motivos me decido presentar mi candidatura para este nuevo ciclo electoral. Porque unidos somos fuertes, porque el futuro que viene necesita personas que comprendan los retos a los que nos enfrentamos, y porque esta nueva ola de reacción que viene, pues hay que enfrentarla todas y todos. Y yo
prefiero dar el paso y enfrentarme pues, a esta nueva realidad que viene. Me gustaría también hablar de las motivaciones para poner en pie una candidatura de izquierda alternativa en Alameda. Porque hay en Alameda, hay en España, existe una izquierda, una voz distinta a la del PSOE, también en nuestro pueblo, y una voz que debe ser escuchada. Una voz que nos dice que el pueblo, Alameda, pues sí, que ha avanzado, claro, ese discurso catastrofista que nos muestra el pueblo como si fuera un pueblo del oeste, lleno de aluceñas por ahí, rodando y que se cae a cachos. A ver, realmente todos sabemos que no es verdad, no es real. Pero también hay una voz que nos dice que se puede avanzar más y que se puede avanzar de otra manera, que se pueden hacer las cosas de otra manera, que se puede trabajar la realidad de otra manera, se pueden hacer proyectos en juventud, se puede luchar más contra la emergencia climática, se puede hacer más en sostenibilidad, se pueden crear proyectos de futuro de los que estar orgullosas y orgullosos. Esta voz que nos dice que esta izquierda alternativa es necesaria en Alameda, en nuestro pueblo. Porque la realidad es que los cuatro que estamos aquí, más las personas que nos han querido presentar, somos los que conformamos este proyecto y los que vamos a trabajar para sacarlo adelante. Y yo ya también le voy a ceder el micro a Angélica para que nos explique un poco, si quiere, su motivación, ¿te parece? Y seguimos. Muchas gracias. Buenas tardes, pues en mi trayectoria profesional, que es con lo que empieza para presentarnos un poco quiénes somos, hola, mi trayectoria profesional yo llevo como 20 años más o menos trabajando con jóvenes, que es mi expertise, ¿no? He trabajado como docente, he trabajado tanto en secundaria como en la universidad, tanto en España como en Chile, creo que la mayoría conocéis la historia de que emigré con una maleta. No he sufrido detenciones, pero sí he sufrido lo que es la inmigración, porque aunque uno emigra al otro lado del charco, hay otro tipo de discriminación que también se da cuando creen que por ser de un país tienes determinadas características, ¿no? Entonces, eso con el tiempo al final te hace relativamente sensible, ¿no? Sensible a lo que sufren otras personas, a lo que viven, de la misma forma que ser docente. Que trabajar con jóvenes, que entender que esos jóvenes además son nuestro relevo generacional, porque en el fondo no solamente es porque nos van a pagar las pensiones, sino porque también van a ser nuestro relevo cultural. O sea, todo aquello que nosotras y nosotros les contamos ahora a estos jóvenes, les enseñamos, pues es lo que luego después nos vamos a encontrar. Cuando dentro de 20 años nos encontremos con un mundo que le falta cierto compromiso, en parte nosotras y nosotros hemos sido responsables de ello, ¿no? Y mi motivación precisamente para ser parte de esta candidatura, yo voy a ser mucho más breve, mi motivación principalmente es contribuir a este cambio, ¿no? A esto de lo que hablaba Fran, todos estos tiempos difíciles que han de venir, pero no de una forma apocalíptica ni como terrible, sino es que es cierto, el mundo está cambiando de una forma muy negativa y es necesario ese cambio. Creo profundamente en la diversidad y en la importancia del diálogo entre personas de diferentes tendencias políticas, porque diverso es el mundo. Y desde el principio que empezamos a reunirnos, compartíamos la idea de abrir un espacio más amplio, un poco lo que decía Fran, ¿no? Como a un grupo que no siempre nos hemos sentido representados quizá con el grupo actual, ¿no? O con las propuestas. En los últimos años sí que se han podido llevar a cabo medidas por parte del grupo político que eran interesantes, pero nosotras y nosotros queremos dar un paso más pensando precisamente en la necesidad de cambiar determinadas prácticas con un enfoque quizá más ecologista y pensando en una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, por ejemplo, tal y como lo exige la ley en el fondo. Ayer hablábamos sobre el pueblo y aunque es cierto que he vivido muchos años fuera, no solamente en Chile, sino también viví en Madrid 10 años, pero nunca me he desvinculado del pueblo. Siempre he estado presente y siempre me importaba lo que aquí pasaba, quizá porque esta es mi raíz también. De hecho, bueno, cuando me iba a Chile hacía la compra aquí y me la llevaba allí, anualmente en la farmacia, ¿no? como si no existieran farmacias en Chile. Pero era porque en el fondo también a mí me importaba este desarrollo local de donde yo siento que soy. Además, como ciudadana, desde hace tiempo me hace falta más sentido de comunidad, de trabajar juntas y juntos en un proyecto que nos una cada vez más.
Y no solamente pensando en ese desarrollo local que estamos diciendo, sino entendiendo que somos parte de un mundo y que todo aquello que le pasa a otras personas, más tarde, más temprano, va a terminar afectándome a mí también. Lo que le pasa al pueblo de al lado, lo que le pasa en el país de al lado, también nos ocurre a nosotros. Y en este proyecto de Unidas Podemos he encontrado precisamente esa idea de trabajar ese sentido comunitario. Y así quiero continuar desde esta esquina política, desde Unidas Podemos, con este proyecto que queremos sacar adelante, no solamente a partir de hoy, sino a partir del 29 de mayo, una vez que ya pasen las elecciones, y seguir trabajando incluso mirando de cara a futuras candidaturas, pero sobre todo pensando en el desarrollo de nuestro pueblo. Echamos en falta una estrategia real de juventud en nuestro municipio. El Centro Joven, un edificio remodelado que se siente como nuevo, está profundamente infrautilizado para la labor con la que fue diseñado, las personas jóvenes de nuestro pueblo. Y está muy bien que puedan dedicarse a jugar al fútbol, pero no solo el deporte habita en las cabezas de muchos jóvenes. Unidas Podemos Alameda se compromete a luchar para que en la próxima legislatura nuestros jóvenes tengan un centro de reunión donde puedan disfrutar de wifi, juegos y conversaciones en un ambiente controlado. Excursiones a centros de ocio e interés para ellos y ellas. Cursos y formaciones no regladas que les ayuden en su desarrollo personal y puede que laboral en su futuro. Intercambios europeos como los que disfrutan jóvenes de casi todos los pueblos de la Sagra. Un espacio donde los hijos e hijas de nuestros vecinos y vecinas puedan hacer sus primeras salidas, incluso donde puedan llevarse y compartir la cena de sábado en un ambiente sano, controlado por profesionales y con otros chicos y chicas con parecidas inquietudes. Para los jóvenes que ya se inician en el mundo laboral, acordaremos la visita periódica de un representante sindical para informarles de sus derechos, resolver problemas, etc. Desde Unidas Podemos Alameda creemos que no se puede criticar siempre a nuestros jóvenes mientras se le niegan alternativas de ocio que ya están ampliamente consolidadas en la zona. Para ello hay que destinar un presupuesto realista y suficiente. Hablamos de los que llevarán las riendas de nuestro futuro. No es un tema menor. Ahora bien, si nos preocupamos de mancomunar ciertos servicios y actividades con otros centros cercanos, conseguiremos con seguridad llevarlos a cabo sin invertir una gran cantidad de dinero. ¿Nos comentas un poquito acerca del programa En Juventud, Angélica? Sí, lo que proponíamos, bueno, pues lo que estábamos hablando antes, que en el fondo los jóvenes no es un colectivo que nos resulta ajeno, o sea, todos tenemos hijas, hijos, sobrinas, sobrinos, y que en el fondo son ese relevo generacional del que hablábamos en el pueblo. Es como una semilla que tú cuidas, que si no la cuidas, en el fondo se va a secar, y cuando pase el tiempo, cuando nos hacemos adultos, si esa semilla en un tiempo no se ha regado, pues no florece. Entonces, ¿qué cosas necesitan los jóvenes hoy en día para florecer, ¿no? Para ser adultos, responsables, sanos? Ellas ya tienen sus centros educativos que les apoyan, sus institutos a los que van y demás. Entonces, tienen las familias, que son un apoyo también bastante importante, y los centros educativos tienen orientación profesional, pero ser adolescente o ser joven no es solo de 8 a 3. Resulta que uno es joven adolescente el resto del día. ¿Qué pasa? Que el ocio muchas veces se convierte en un arma de doble filo. Porque sabéis, en el tiempo en el que vivimos, donde el consumo, las pantallas, las adicciones, pues todo eso hace que estos jóvenes pierden un poco hacia dónde van. Entonces, creando este centro joven a través de una figura fija, por ejemplo, de un informador, de una informadora juvenil que se queda en ese espacio joven, en ese centro joven, lo que hacemos es traer, en base a subvenciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de programas de Erasmus, etcétera, etcétera, lo que traemos es otras formas, como comentábamos en el vídeo, pues desde formación no reglada, desde orientación profesional, desde recualificación, porque existen diferentes programas, como decíamos, públicos, de fondos públicos, con los que se puede financiar este proyecto.
Dentro del mundo laboral, muchas veces estos jóvenes son un colectivo vulnerable en cuanto a sus derechos laborales. Entonces, si no tienen ese acompañamiento durante la adolescencia y la juventud, es muy difícil que más adelante sean personas comprometidas, que sean personas que quieran emprender en la región, en el pueblo. Actividades de ocio responsable, lo que estábamos diciendo, nos quejamos muchas veces de que estos jóvenes están haciendo un botellón en la calle o están consumiendo, pero ¿cuál es la alternativa? En un mundo donde existe tanta tentativa, porque todos hemos sido jóvenes, todas hemos sido jóvenes, obviamente, pero no teníamos a lo mejor quizá un entorno tan adictivo como el que tienen ellos. Entonces necesitan ese espacio donde les puedan ofrecer esas actividades de ocio mucho más saludables y educarles además con un sentido más enfocado en el mundo, enfocado en la realidad. Se les puede prestar apoyo psicológico, por ejemplo, las tasas actualmente tanto de depresión o de ansiedad juvenil son altísimas, por no hablar, si nos vamos ya a datos más altos, el tema del suicidio es alarmante realmente. Entonces, esto siempre es una alarma de que los jóvenes necesitan ese apoyo, ¿no? Y es que precisamente es a través de estos centros juveniles en los que vamos acompañando a estos adolescentes en ese proceso de convertirse en adultos, y por eso es la importancia entre todos los que tenemos, que todos son igual de importantes, pero que a pesar de que pensamos que la juventud es simplemente un colectivo, un grupo de gente que son jóvenes, en el fondo es lo que decimos siempre, es que no son los jóvenes, son los adultos que se van a convertir mañana y que nosotros y nosotros tenemos que acompañarles en esa transformación. Mayores. La oferta de actividades para mayores en nuestro pueblo no debe verse disminuida, gobierne quien gobierne. Debe aumentarse porque los problemas que nuestra sociedad genera amenaza con convertir a nuestros vecinos de mayor edad en españoles de segunda. No solo hay que entretener, sino hay que ayudar todo lo que podamos. Además, la creciente digitalización de nuestra sociedad provoca, como vemos a diario en la cola del banco, problemas de adaptación entre nuestros mayores. El compromiso de Unidas Podemos Alameda es el de crear la figura del agente digitalizador para ayudar, entre otros, a este colectivo a superar los problemas que genera la sociedad de Internet. Lucharemos por extender el catálogo de servicios ofrecidos a los mayores, sea en un local municipal o en descuentos en los comercios locales. Yo no sé si os acordáis de la campaña "No somos tontos, somos mayores, no somos tontos". Sí. Claro, y es que la sociedad actual, la digitalización, Internet, todo hay que hacerlo a través de Internet, todo hay que hacerlo online. Puede que muchas personas no estén preparadas para eso, ya somos muy mayores muchas veces para cambiar. Nosotros proponemos la creación de la figura, o la creación de un agente digitalizador en Alameda de la Sagra, centrado en toda la población, pero centrado muy especialmente en las personas mayores para ayudarles a realizar todos los trámites que necesiten a través de este agente digitalizador en instalaciones municipales o donde se considere necesario. Además también, yo creo que ya necesitamos en Alameda de la Sagra un centro, de alguna manera, un centro para mayores, donde se puedan reunir simplemente a sus espacios lúdicos, posiblemente, ¿eh? Tampoco estamos hablando de medicalizar, de residencia, de no sé qué, bueno, esas cosas se van a ver, ¿vale? Esas cosas se verán, pero sí, pues simplemente para su ocio saludable, con algún tipo de profesional dedicado a este tema, ¿vale? Pues a cuidar a nuestros mayores, porque siempre nos fijamos en los jóvenes que son el futuro, pero bueno, habrá que fijarse en que nuestro futuro es lo de los mayores, el Antonio Mar. Infancia y conciliación familiar. Gracias a las políticas del Ministerio de Igualdad, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Instituto de la Mujer y, por supuesto, de la actual Corporación Municipal, tenemos más políticas de conciliación familiar que nunca.
Muchos nos tememos que estas políticas puedan cambiar según cambian los gobiernos a nivel nacional o autonómico. Hay que recordar que en diciembre hay elecciones al Gobierno central y puede desaparecer el Ministerio de Igualdad. Unidas Podemos Alameda se compromete a luchar para que en los llamados planes corresponsables, de los que dependen aulas matinales y actividades para que los niños y niñas puedan estar cuidadas y cuidados mientras sus padres y madres trabajan, sigan existiendo, gobierne quien gobierne, a nivel nacional o autonómico. También queremos decir que puestos de trabajo tan sensibles como el de conserje escolar no pueden depender de planes de empleo. Hay que crear a la mayor brevedad una plaza fija y hacer exámenes de competencia y habilidades para este trabajo en concreto. Bueno, pues el tema de la igualdad y la conciliación, que es un tema bastante controvertido siempre, nuestro compromiso es seguir trabajando en ello, ¿no? Porque desde la legislación 2004, 2007, 2022, pues se sigue reafirmando la necesidad de trabajar en esa idea de igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Los planes de corresponsables, por ejemplo, lo que hacen es esa idea, ese concepto de responsabilizarse en conjunto, no solamente la crianza familiar, sino con la crianza social. Es decir, que si yo necesito ir a trabajar, pues tenemos por las mañanas, que es algo que ya existe, pero que es importante seguir manteniendo y seguir ampliando. Desde la mañana las aulas canguras, la ludoteca en las tardes, porque es cierto que yo, como a título personal, por ejemplo, tanto como mujer, como ciudadana, aparte de ser parte de este proyecto, como mujer y como madre, no quiero ni renunciar a trabajar, ni quiero renunciar a criar a mis hijos, ¿no? Entonces, a través de estos planes, existe la posibilidad de una crianza más, en un sentido más comunitario, ¿no? Donde un grupo de profesionales se encarga de ir apoyando en determinados tiempos. Porque además es importante entender que no solamente es en términos productivos, en términos económicos, la necesidad de apoyar a la mujer, no porque sea un papel que le corresponda, sino porque sigue siendo así, porque la crianza sigue recayendo, la gran carga mental sigue recayendo en las mujeres. Entonces, a través de diferentes políticas, a través de diferentes subvenciones del Ministerio de Igualdad, del Ministerio de Mujeres, logramos seguir trabajando en esa concienciación. No sirve solamente con poner un aula canguro por las mañanas, si al final luego llegamos a casa y seguimos sin compartir, por ejemplo, la carga mental. Cuando hablamos de carga mental en las casas, hablamos de todo lo que no se ve, de todo lo que es absolutamente invisible, de todas esas tareas que es no solamente comerse el plato de lentejas, sino qué ha pasado alrededor hasta que uno se come ese plato de lentejas, cuándo hemos planificado que había que comer lentejas, con qué dinero lo hemos comprado, a qué hora hay que ir a comprar las lentejas. Todo eso es necesario seguir trabajando en esos planes de conciliación a través de estas subvenciones, seguir trabajando en esa concienciación. Y creo que ya está, me lo sabía de memoria. Así que... A ver, yo cuando digo que soy más tonto de la candidatura, está más claro que el agua. En temas, no solamente, es verdad, aunque no lo mencionamos aquí, pero bueno, a través de estos planes hay una cosa que no he comentado, porque es verdad que siempre he sido docente y lo sigo siendo, pero actualmente trabajo en una asociación de desarrollo local con jóvenes como técnica en igualdad de género y trabajamos a través de estas subvenciones públicas, por eso sé de lo que estoy hablando, subvenciones que son accesibles no solamente a entidades locales, sino también a ayuntamientos. Entonces trabajamos todo esto y es necesario seguir trabajando porque aunque existe esta creencia de que la igualdad ya está superada, lo cierto es que los datos que arrojan una y otra vez el Ministerio de Igualdad, el Instituto de las Mujeres, no sé qué, en temas de violencia, en temas de esta carga mental de la que hablábamos, en temas depresivos, etcétera, siguen negando esa realidad. Una cosa es que yo diga que esta habitación es verde y otra cosa es que lo sea. La igualdad sigue todavía en un proceso, ¿no? Entonces es importante seguir trabajando en esa corresponsabilidad y en crear referentes de mujeres, en ese liderazgo de mujeres que es tan importante, en crear esos espacios, porque además si perdemos, es que somos la mitad de la población en el fondo, entonces si perdemos toda la riqueza que ofrece una mujer en el ámbito profesional, pues realmente
en el pueblo es una pérdida. Yo también quería apuntar un poquito que nosotros apostamos por seguir con los planes corresponsables, por aumentarlos, por ludotecas, por verano, en fin, pues todo lo que sea apoyar a la crianza de los niños. Me preguntan muchas veces, pero bueno, con la guardería, ¿qué vais a hacer? Y yo no doy una respuesta clara, porque efectivamente con la guardería pues hay que saber número de niños que van a ir, hay que ver qué servicios se pueden ofrecer, porque no es lo mismo ofrecer unas guarderías en Yuncos, que hay mucha gente que en Alameda, que somos menos. Entonces hay que adecuar pues la necesidad que tenemos en Alameda a los niños, la necesidad que tenemos en Alameda y qué oferta tenemos que realizar. Ahora ya también os digo que de 9 a 2, para eso que no haya guardería, casi, ¿vale? Entonces eso pues seguramente hay que ampliarlo, efectivamente. Es así. ¿Recuerdas que estamos ante una emergencia climática? Nosotros no lo olvidamos y creemos que también podemos contribuir a combatirla desde nuestro pueblo. Para ello vamos a luchar con tu voto para poner en marcha los siguientes proyectos. Creación de una comunidad energética local sostenible. Usando las instalaciones municipales y de particulares y negocios que lo deseen, aprovecharemos la energía solar para crear una cooperativa de energía sostenible. Así lograremos proporcionar a los ciudadanos y ciudadanas un acceso justo y fácil a recursos locales de energía renovable. Mayor soberanía energética local de Alameda y de sus ciudadanos y ciudadanas. Oportunidades de inversión para ciudadanas y ciudadanos y negocios locales. Lucha contra la emergencia climática. Ahorro en la factura al escapar del lucro desmedido. Creación de empleo moderno relacionado con las nuevas tecnologías. Remodelación del llamado punto limpio. Estudiaremos cómo convertir el contenedor en un vertedero de punto limpio y de recogida y reciclaje. Más sombra, más agua. La lucha contra la sequía y la mitigación de las tremendas olas de calor que nos esperan va a estar en el centro de nuestra agenda. Proponemos aumentar año tras año la superficie arbolada de nuestro pueblo. Además, un plan de choque que identifique y corrija posibles derroches o fugas en instalaciones municipales. Un plan de recogida y reutilización en jardines públicos del agua llovida. Dar una segunda vida a este recurso es fundamental para reducir el derroche y nuestra factura de agua. Yo personalmente, que llevo militando en el movimiento ecologista muchos años, si un par de proyectos de estos que hay aquí que ponemos se realizan, en Alameda, en mi pueblo, pues bueno, me retiro con honores. Como es, por ejemplo, la creación de una cooperativa de energía solar o de energía sostenible, mejor dicho, ¿vale? El huerto solar ya sabemos que se va ofreciendo por ahí, porque está en las cabezas de muchos gobiernos, sobre todo progresistas, ¿no? Ya sabemos que la energía solar hay que usarla, está ahí, es casi gratis, y bueno, pues nos puede ayudar a abaratar la factura de la energía y a conseguir soberanía energética en nuestro pueblo. Pero es que además de huerto solar y que al final se aprovechen Endesa, Fenosa, Itusa o no sé cuántas más SAs, pues nosotros lo que pretendemos es crear una cooperativa de energía sostenible, es decir, que seamos nosotros los dueños de nuestra energía, en su creación, en su distribución y en su uso y disfrute, porque esto además nos va a permitir pues contribuir al esfuerzo que está haciendo Europa por ser independiente pues, de otros poderes que ya sabemos que hay por ahí, como son gases rusos, petróleos rusos o petróleos de otras dictaduras, que ahora pues, hablamos menos, pero vamos, como son las saudíes o las cataríes o las etcétera, etcétera, ¿no? Este proyecto, si sale adelante, os digo que vamos a luchar por ello, que me retiro, vamos, que ya digo, ostras, hasta aquí. Luego hay otro que me gusta bastante también, que es el de aprovechar el agua de lluvia en periodos de sequía, como es el que estamos, sabemos que cae poca agua, pero aprovechar ese agua de lluvia que cae, recogerle, almacenarle y usarle para, por ejemplo, regar parques y jardines, ¿vale? También reduce la factura de agua del ayuntamiento, de la depuradora, y bueno, nos ayuda a combatir también la sequía, ¿no? Teniendo más recurso almacenado. Y más árboles también, claro, que yo estaba buscando en mi memoria, que me faltaba otro proyecto buenísimo,
que es el de que cada año tiene que haber más sombra, cada año tiene que haber más árboles en el pueblo, no puede haber menos. No sé qué tal estará el proyecto, bueno, del ayuntamiento nuevo, que bien, ¿no? Pero no se pueden quitar árboles en la plaza, al contrario, tienen que aumentar. Y así, el compromiso de Unidas Podemos es que cada año haya más árboles que luchen contra el calor en nuestro pueblo, en nuestro municipio. Cierro. Mira la pista de deportes de nuestro cole. Ya casi no se puede usar ni en primavera, debido a las altas temperaturas. Y ya sabes que los veranos van a ser cada vez más largos y cálidos. La emergencia climática ha venido para quedarse y hay que tenerla en cuenta en todos los territorios. Pero donde hay un problema hay que buscar una solución. Si instalamos una cubierta, obtenemos sombra para nuestros niños. Si la cubierta la llenamos de placas solares, obtenemos energía casi gratis. Esta energía se puede usar para el cole en un primer momento, pero todavía sería más eficiente si la conectamos a una comunidad energética local. Así conseguiremos rebajas en la factura de la luz para más casas y edificios. Imagina todos los edificios públicos de Alameda produciendo energía para sus vecinos. Es el futuro, pero hay que empezar ya. Al hilo de crear la cooperativa de energía solar, pues bueno, vamos a ver. Yo que trabajo en el cole veo a diario el problema que hay ya en abril, este año en abril, veremos a ver el año que viene cuando empieza, que es que no puedo sacar a los niños al patio de la escuela, a las pistas polideportivas, porque se asan, porque hay golpes de calor, porque en el comedor luego pues están los niños que han comido mucho y tal, empiezan a sudar y no se les puede sacar, y esto es cada vez más meses a lo largo del año. Bueno, vamos a cubrir las pistas y vamos a ponerlas con placas solares y las vamos a conectar a la cooperativa de energía solar. Y los coches nuevos que se compren en Alameda, por cierto, que por ahí hay muchos proyectos de coches, los coches nuevos que se compren en Alameda o son eléctricos o no son, ¿vale? Hasta luego. Explícanos un poco cómo es de fácil o difícil implantar esto que nos estás diciendo tú de las placas, Claro, es difícil, Eso. es difícil, se tardan años. ¿Por qué? Vale. Porque claro, si tú a una gran compañía eléctrica le dices, te voy a poner un huerto solar, le voy a conectar a tu red de distribución, y esa gran compañía se encarga de cobrarnos el recibo mensual. Claro, pues muy bien, encantados de la vida. Hasta te ayudan, claro que sí, porque es súper fácil y siguen con su negocio, con su gran negocio, a ver, que es un negocio lícito, que es vender energía, ¿vale? Pero tienen energía casi gratis y nos la venden, como ya sabemos, pues a como les sale de las narices, ¿vale? Entonces, claro, si tú empiezas los trámites para hacer una cooperativa de energía solar, que lo que hace es librarnos de ellos, ¿vale? Pues hay un problema. ¿Es un proyecto fácil? No. ¿Es un proyecto que puede que 4 años después de iniciado aún estemos en ello? Puede que sí. Pero es un proyecto de estos que a mí personalmente es un proyecto de estos que si dentro de 6 años lo veo realizado y es gracias a la candidatura que nosotros presentamos y a nuestros esfuerzos, pues ya os digo que me retiro, ¿vale? Fírmalo. Pero no es fácil. ¿Fácil? No. Vale. ¿Cuándo es fácil algo? Algo que interesa a los ciudadanos. ¿Cuándo es fácil algo que interesa a los ciudadanos? Algo que interesa a las empresas, tú verás, enseguida se hace. Vamos a pensar que está ahí y lo vas a hacer, se va a hacer mañana. No, es un proyecto difícil, es muy fácil comprar placas solares e instalarlas a la luz. Y que te cobren ellos lo que quieran. Si tú te produces tu energía, pero luego pues te la pagan como quieren, siguen controlando, evidentemente. Si haces una cooperativa de energía solar es más difícil, porque eres tú la empresa, ¿vale? Eso es más difícil. ¿Es más difícil? Sí. ¿Es un proyecto de futuro? Sí. Vale. El proyecto este que estás hablando a mí me parece algo muy bueno, algo que aunque pase el tiempo se debería de empezar a ejercitar, porque sería algo bueno para el pueblo, porque el pueblo se beneficiaría en un futuro con los trámites que se sabe, con esta burocracia de este tipo de empresas que habría que seguir, pero sería bueno si se pudiera empezar eso, porque sería algo muy bueno para todo el pueblo. Así lo valoro. Yo personalmente, que es un proyecto de la candidatura, pero es que de verdad es un proyecto mío personal, porque creo que, bueno, no sé si tiene aspectos negativos. Bueno, como todo, algún aspecto negativo tendrá, pero
realmente qué es la dirección que deberíamos tomar los ciudadanos si queremos ser dueños de la energía que generamos, incluso de nuestro futuro muchas veces. Vamos a empezar a depender, dejar de depender en lo que podamos. Sabemos que estamos en un sistema que permite poco, pero en lo que podamos vamos a dejar de depender de estas grandes empresas que nos cobran lo que quieren. Las placas solares sabemos lo que es. Tú lo pones para ellos. A ver, de todas formas, estamos hablando de las compañías eléctricas que no hace muchos años eran públicas en este país, ¿de acuerdo? Efectivamente. Es decir, digo no hace muchos años, yo recuerdo cuando eran públicas, y yo recuerdo cuando el gobierno del PSOE, de Felipe González, pues empezó a privatizar, ¿vale? Y una de las causas por la que privatizaron era porque después de que los políticos dejaran la política, era el cobijo que tenían en los consejos de administración. Por lo tanto, aquí también estos proyectos, mucho tiene que ver con los gobiernos centrales. Es decir, y ahí habrá que regular, a ver de qué manera, ¿vale? Eso puede cambiar. Es decir, políticos dejan la política, se van a los consejos de administradores a cobrar un pastón y a sangrar a los ciudadanos. Quiero decir, y no solamente creo que Felipe González privatizó una empresa, eso fue Unión Generosa, y Aznar siguió con las privatizaciones, es decir, porque eran su cobijo, y es donde están ahora. Es decir, la mayoría de los políticos, PP, PSOE, están metidos en los consejos de administración. Por lo tanto, los gobiernos centrales algo tienen que decir. Se entiende que es un proyecto muy perfecto. difícil, de mucho. Perfecto. Pero tiene, si no se empieza. y tiene que haber voluntad política de arriba. Eso. ¿Vale? Eso. Pero sí, hay que forzarla, ¿eh? Sí, exacto. Sola no viene. Pero tampoco estoy hablando de una cosa utópica que no existe. En España ya existen y es verdad, y hay más en trámite, y es verdad que cuesta, pero se puede hacer. Pepe, ¿nos querías decir algo? Sí, una cosita, que es que yo he visto muy interesante la propuesta, pero sobre todo la respuesta de los asistentes, ¿no? Que lo han recogido como muy interesante, porque creo que esta iniciativa como botón de muestra está dando en la clave de cómo se tiene que organizar el futuro para que el futuro seamos capaces de los ciudadanos, las ciudadanas, ser su organizador, por decirlo de alguna manera. Tenemos que emanciparnos de las grandes empresas, tanto en la energía, evidentemente, como en la gestión del agua y en la gestión de los recursos. Porque si no nos emancipamos, cuando digo emanciparnos, quiere decir no depender absolutamente, porque además están hablando de recursos que son de todos. Exactamente. El agua, el sol, tal, que resulta que deberían ser bien común de la humanidad, ¿no? Ya no de Alameda, del ser humano, vamos, y gestionados por ellos. Por lo tanto, yo creo que vais en la dirección correcta. En todos los proyectos que van en la dirección correcta tienen muchas dificultades, porque evidentemente las grandes empresas que son transnacionales tienen muchísimos intereses y muchos miles de millones de euros en juego, pero además tenéis que pensar también en grandes, porque esto no solo tiene por qué quedarse en un municipio. Estas cosas se pueden mancomunar, ¿no? Estabais hablando antes de las salas, de educación y demás. Se pueden y se deben mancomunar, porque también junto al resto de los municipios del entorno vamos a tener también más posibilidades de salir adelante y más recursos. Y ya está, perdona que intervenga, pero me ha gustado. Además son proyectos que no tienen ideales políticos, son beneficios para un pueblo, para todos los... Esos son los ideales políticos de esta candidatura.